la introducción de la primera carta a los Corintios. Hemos leído del capítulo 1, verso 1 al 3, el cual nos dice en su verso 1: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Para poder, mi amado hermano, adentrarnos en esta carta es necesario ver ciertos parámetros. La iglesia de Corinto era una iglesia ubicada en la región de Europa. Todo esto limitando también con la región de Asia. La iglesia en Corinto, tal como se lo manifiesta en esta gráfica, era una iglesia naciente en una ciudad muy, pero muy difícil de poder coexistir. En esta iglesia, mi amado hermano, si bien es cierto, era una ciudad metropolitana, una ciudad que fluía bastantes comerciantes y habitantes de la región, tenía sus pros, pero también sus contras. Es decir, había beneficios, pero también había muchas dificultades para una iglesia en ese sector. Pablo había sido el instrumento de Dios para llevar el evangelio en esta región, luego de que hubiese evangelizado en la región de Atenas. Acompáñeme por favor a la escritura y veamos cómo por primera vez el evangelio ingresa en esta ciudad. En el libro de Hechos de los Apóstoles, acompáñenme por favor, al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 18, veamos qué nos dice la escritura con respecto a esta región de Corinto. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 18. Después dice ahí: de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio, eso era el emperador romano, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y ahí termina diciendo: fue a ellos. Ahí por primera vez, mi amado hermano, Pablo se introdujo en esta región, y obviamente por un decreto de un emperador. La región de Corinto, tal como lo podemos ver en este mapa inicial, limitaba prácticamente con el mar Mediterráneo. Corinto tenía a su haber dos puertos, uno en cada región, prácticamente en Cencrea y también a las orillas del mar Ageo. Toda esta región, mi amado hermano, habría de ser de gran utilidad para la ciudad de Corinto para poder viabilizar el comercio. Dicen ciertos historiadores que Pablo fue el autor de esta carta en contestación a una carta previa que le había salido de la propia ciudad de Corinto, de los hermanos. De hecho, tenemos ciertos datos adicionales que en breve estaremos compartiendo. ¿Cuál es el objetivo esencial de la carta a los Corintios? Lo leo: presentar al Mesías crucificado como mensaje central de esta carta o de este evangelio. Proclamar la cruz como sabiduría y poder de Dios. Dar énfasis al comportamiento cristiano y al evangelio, y anunciar la verdadera naturaleza de la vida en el Espíritu, y presentar la futura resurrección corporal de los cristianos entre los muertos. Pablo también se presenta en la carta como un hombre llamado Sóstenes. Acompáñenme por favor nuevamente a Corintios. En la carta de Corintios, capítulo número 1, verso 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y también le acompaña en esa carta, dice ahí, y dice aquí, ¿quién más? Y el hermano Sóstenes, un hermano que por cierto en esa región de Corinto había sido linchado por la sociedad cuando no pudieron tomar preso a Pablo en la región de Corinto. Si vamos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18,
Veamos, mis amados hermanos, sí, en el versículo número 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 17. Entonces todos los griegos, apoderándose, dice, ¿de quién? De Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello, es decir, a él no lo tocaron. Sóstenes, mi amado hermano, se identifica en ese sentido como un compañero del Evangelio ya en la iglesia de los Corintios cuando se habla en la carta. Mi amado hermano, para tener un mapeo general, Corinto quedaba al sur. Y recordemos que Pablo en su tercer viaje ingresa en esta ciudad para llevar el Evangelio. Mi amado hermano, esta región que se la conoce también como Acaya, la carta salió de una ciudad llamada Éfeso. Pablo se encontraba en Éfeso cuando recibió la visita de 3 hombres de la iglesia de Corinto, los cuales llevaban documentos de esa iglesia y hacían saber a Pablo en la condición que Corintio se encontraba. ¿Cuál era en sí misma la situación de la iglesia? Bueno, veamos primeramente ciertos aspectos generales para poder tener un conocimiento. La población de la ciudad de Corinto. Corinto tenía una población aproximada de 250,000 ciudadanos, sumado 400,000 esclavos. Mi querido hermano, imagínense una ciudad donde haya más esclavos que habitantes, es decir, que había alrededor de 650,000 habitantes. El comercio estaba situado al borde del Istmo, dice aquí. ¿Qué cosa es un istmo? Es no otra cosa más que un puente natural, hecho de tierra, pero que atraviesa de un mar a otro, es decir, como un puente que comunica a una parte de tierra juntamente con otra. Esta ciudad de Corinto tenía esa geografía natural que le ayudaba a comercializar. Eso en cuanto al comercio. Tenía 2 golfos, el golfo Sarónico y el golfo Lequeo, sobre el golfo de Corinto. Las mercancías, circulaban en el istmo, es decir, en ese puente natural, por un camino que conectaba los 2 golfos. Los barcos pequeños se transportaban juntamente con la carga, mientras que la carga de los buques ya más grandes se llevaban en vagones. Avanzo. La cultura. Corinto no era una ciudad universitaria como lo era Atenas, de gente muy docta, sino que su cultura era típicamente griega. Sus habitantes estaban interesados, en la filosofía y le daban mucho valor a la sabiduría humana. ¿Cómo era la religión en la ciudad? En Corinto había al menos 12 templos. No se sabe con certeza si todos estuvieron habilitados en los tiempos de Pablo. Uno de los más infames de esos templos era el templo dedicado a la diosa, tal como lo he puesto aquí, a la diosa Afrodita. La diosa considerada como la diosa del amor, cuyos adoradores practicaban la prostitución religiosa. Cerca del templo también se encontraba el templo de Asclepio, el dios de la sanidad, y en medio de la ciudad se hallaba el templo al dios Apolo, que data del siglo VI antes de Cristo. ¿Cómo eran los valores y la moral del pueblo de Corintios? Corinto era un centro de inmoralidad abierta y aún desenfrenada a la adoración de Afrodita. Promovía la prostitución en nombre de la religión. Durante un periodo de culto, 1000 prostitutas sagradas servían en el templo. La inmoralidad de Corintio llegó a ser tan abierta que el nombre de la ciudad se convirtió en un término de verbo, diciéndose como corintianizar o corintear. Es decir, en vez de llamarse prostituir, se decía corintianizar o corintear, para indicar la práctica de la inmoralidad sexual. En medio de esa situación, no solamente política, económica y moral de la gente,
Pablo ingresa y lleva el Evangelio y una obra en Dios se levanta. Está de más decir que en medio de tanta, diríamos, maldad, la gracia de Dios comienza a despuntar a través de la labor de este hombre. Mi amado hermano, la iglesia, recordemos, sí, recibe en Corintios la carta del apóstol Pablo por medio de 3 mensajeros. Acompáñeme, por favor, sí, a la escritura. En la misma carta, sí, primera de Corintios, en la misma carta, sí, de Corintios, pero en el capítulo final, en el capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. ¿Lo tiene? Versículo 17. Miremos pues, dice el Señor ahí: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido, dice ahí, vuestra ausencia. Verso 18: porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Estos 3, mi amado hermano, son de hecho los enviados que vinieron desde Corintio hacia la región de Éfeso, trayendo informes, trayendo cartas para poder, sí, de alguna manera poner al tanto de la situación de la iglesia en esta ciudad de Corintios. Más adelante también podríamos decir, sí, aspectos generales de la carta que nos van a dar una idea del por qué se escribió la primera carta a los Corintios. En primer aspecto, ¿por qué Pablo escribió a los Corintios? Tendríamos como primer lugar, Pablo había recibido noticias por parte de la familia de Cloé que había discordias y división en la congregación. Corintios capítulo 1, verso 11 y 12. Vamos a corroborar esas declaraciones. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 11 y 12. ¿Qué nos dice el Señor? Porque he sido, dice ahí, informado acerca de vosotros, hermanos míos. ¿Por los de quién? Por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, miren a qué se dedicaban esas contiendas. Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y otros decían, y yo de Cristo. En eso consistían las divisiones. Es decir, que esta carta tenía, recuerde, como primer lugar, hacer hincapié en estas disensiones que existían dentro de la congregación en la región de Corintios. Y como segundo lugar, también vamos a analizar que la congregación ya le había enviado con anterioridad cartas con diversas interrogantes, las cuales Pablo responde en secciones en esta misma carta de Corintios, sí, que comienzan con una frase que dice en cuanto a. Acompáñeme por favor, tal cual como lo hemos puesto aquí, esta referencia. Corintios capítulo número 7, primero de Corintios capítulo 7, verso número 1. Mira lo que dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 7, verso número 1. ¿Ya lo tiene? Y dice ahí, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Es decir, que Pablo, ¿qué había recibido primero? Una carta, una misiva. Es decir, que Corintios, primera carta de los Corintios, es una contestación de una carta que él ya había previamente recibido. Cuando uno va al capítulo 8, nuevamente retoma esa contestación a las diversas preguntas que le hacen. En cuanto, nuevamente sabe en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es decir,
Esa frase en cuanto significa que está haciendo hincapié que en una carta que él había recibido le habían mandado a preguntar qué se debería de hacer, a qué cosa, a todo aquello que se ofrecía a los ídolos en este caso en la ciudad de Corintios, hablando propiamente de los dioses como lo era Afrodita, como lo era también, ¿qué otro dios? ¿Quién? Apolos, que eran los más conocidos. También en el capítulo 16, verso número 1. Sí, capítulo número 16 de la misma carta a los Corintios, verso número 1, nuevamente sale. En cuanto a la ofrenda para los santos, ¿sí? Ahí también tenemos otro en cuanto, ¿sí? Recordando que eran contestaciones a las preguntas que a Pablo se le hacía en una misiva, sí, que era llevada posiblemente por estos tres personajes de los cuales ya dimos lectura en el capítulo que se leyó previamente. Y tercer lugar, mi querido hermano, sí, Pablo se encontraba en la ciudad de Éfeso y vinieron a verlo, ya esto lo leímos, una delegación de 3 miembros de la iglesia de Corintio y le trajeron un informe acerca de la situación que reinaba en la iglesia. Pueden haber sido ellos también los que llevaron la carta de Corintios, desde Éfeso, a los Corintios para que sea leída en medio de la congregación. Más adelante, sí, como parte final de esta introducción, ¿cómo se divide la carta a los Corintios? Bien, veamos en este cuadro. Del capítulo 1 al capítulo número 4, sí, en su último versículo, la referencia de la estructura de la carta va a anunciar tanto la sabiduría, sí, de la que debe de tener o debe de adquirir la iglesia en Dios, y también la forma en que se debe servir. Es decir, que en estos primeros 4 capítulos el Señor va a motivar a los corintios a que busquen en Dios el ser sabios y que también sean hombres que rinden servicio a su Dios. El capítulo número 5 al capítulo número 7, el apóstol Pablo va a hacer hincapié en cuanto a la moral, que era una de las crisis que vivía la sociedad de los corintios. Recuerde que la inmoralidad sexual a través del paganismo y la idolatría era así de gran recurrencia en medio de esa sociedad. Del capítulo 8 al capítulo 11, Pablo se concentra a dar directrices para que la iglesia se pueda conducir dentro del ritual del culto. Si usted de hecho es un poquito juicioso, en la primera carta a los Corintios, de hecho en el capítulo 11, se dan las normativas inclusive de cómo celebrar la cena del Señor. Acompáñeme rápidamente, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo número 11. Todas estas normativas están de cómo el pueblo debía de conducirse dentro de la iglesia. ¿Ya lo tienen? Versículo número 23. En adelante, simplemente lo leo como referencia. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo. Y usted conoce sí lo demás. Simplemente estamos dando pautas generales de esta introducción. Recuerde, del capítulo 8 al 11, el apóstol Pablo da normativas de cómo la iglesia debe de conducirse puertas adentro. Del capítulo 12 al capítulo 14, Pablo va a anunciar y también a enseñar cómo ser buenos administradores de los dones espirituales. Recuerde que esta es una iglesia prácticamente que nace de la nada y esta iglesia necesitaba ser formada de cero. De la misma manera, mi amado hermano, estas directrices van a servir también como fundamento para la iglesia actual. Y por último, en cuanto al capítulo número 15 al 16, se dan doctrinas en cuanto a la resurrección y consejos y saludos finales. En todo eso se subdivide, diríamos así, ¿sí?, en 5 grandes bloques todo lo que es la iglesia, ¿sí?, o la carta a la iglesia de los Corintios. Ahora bien, dicho esto, mis queridos hermanos,
Leamos ahora sí capítulo número 1, verso número 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo número 1, verso 1 al 3. Pablo dice ahí, llamado a ser apóstol. Ahora, entendamos esta primera parte. Llamado, dice a qué? A ser apóstol. Recuerde que el término apóstol es enviado, sí, a realizar una labor. Pablo se presenta, mi amado hermano, como apóstol en esta carta por una sencilla razón. Porque a él se le cuestionaba de que si verdaderamente él estaba así dentro de esa jerarquía de ser uno de aquellos que Dios había usado para ser un portador del evangelio a los gentiles. Recuerde que Corintios en su gran mayoría tenían miembros gentiles griegos, es decir, gente no judía. Si bien es cierto, habían judíos en Corintios, no todos los que asistían a la iglesia en Corintios eran sí judíos, sino que eran griegos. Y él se presenta con esas cartas o con esa documentación, avalando el ministerio que Dios le había así él mismo aprobado. En el versículo número 1, pues entendamos que Pablo se presenta como un enviado de Jesucristo. ¿Por la voluntad de quién? Por la voluntad de Dios, no porque él quiso ser enviado. Y esto lo corrobora la Escritura. Acompáñeme por favor al libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles. Vayamos por favor. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9, verso número 15. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, versículo número 15. El Señor, dice ahí, le dijo a un hombre llamado Ananías, obviamente que habría de ser un instrumento para ir a recibir a Saulo, o lo que es lo mismo Pablo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Avanzo al 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Cuando vamos entonces a Corintios capítulo número 1, verso 1, entendamos que cuando Pablo dice apóstol de Jesucristo, y dice aquí por la voluntad de ¿quién? De Dios, es porque Dios mismo lo había escogido para esta labor. Y también, como se dijo al inicio, no se presenta solo. Alguien lo acompañaba en la ciudad de Éfeso. Era, dice ahí, ¿quién? Un colaborador, un hermano llamado Sóstenes, del cual ya lo leímos en Hechos de los Apóstoles, el cual también fue, diríamos, un copartícipe de las tribulaciones también de Pablo. Verso número 2. ¿A quién va dirigida la carta? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Amén. A la iglesia, es decir, que esta carta va dirigida ¿a quién? ¿A los inconversos? No. Esta carta está dirigida estrictamente a la iglesia, a los hermanos cristianos. Y dice ahí, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero hacer un alto, un paro. Mis amados hermanos, la iglesia en Corintio no estaba en su mejor momento. De hecho, la iglesia en Corintio estaba en unas grandes disensiones. Muchos eran seguidores de hombres. La iglesia no estaba en un estatus de santidad.
Si a esto se le acumula, si diríamos en sí mismo, la perversión del pueblo y la idolatría, que era el denominador común de los ciudadanos, la iglesia estaba tambaleando en sus bases doctrinales. Es por eso, mi amado hermano, que se asombran muchos eruditos bíblicos al decir o al ver en esta carta que Pablo denomina a la iglesia como una iglesia santa, cuando a la verdad la iglesia debió haber estado padeciendo gravemente en sus más, diríamos así, fundamentales bases doctrinales y también en su testimonio. Cuando la Escritura nos dice en el verso número 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, Pablo está de alguna manera avisorando lo que Dios puede llegar a hacer en ellos previa labor del Espíritu Santo que ha de regenerar a la iglesia. Digo esto, mi amado hermano, por la manera en que Pablo dice en este verso número 2, en su segunda parte, cuando testifica a los santificados en Cristo. Y esto es muy cierto, mi querido hermano. Nadie es santo por sí mismo. Cristo es el que santifica. Nadie es santo, diríamos, porque se propone decir, no, yo quiero ser santo. No, no. Cristo es el que santifica. Cristo es el que hace puro y limpio todas nuestras obras y toda nuestra manera de vivir. Avancemos, por favor, y vayamos a la primera carta del apóstol Pedro. En la primera carta de la epístola de San Pedro, ¿lo tenemos? Primera epístola, primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. Acompáñeme, por favor, versículo número 13 en adelante. Mira lo que nos dice el Señor. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante. Aquí hay una congruencia entre lo que decía Pedro y decía Pablo, refiriéndose a la santidad. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia, dice aquí, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis, y aquí quiero hacer hincapié, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Mi amado hermano, Corintios era una iglesia, como se pudo pasar en las primeras diapositivas, una iglesia que nacía, para Cristo. Una labor, por cierto, mi querido hermano y hermana, muy prematura, en una iglesia que había nacido en un lugar muy corrupto. Déjenme avanzar. Ahí. Una iglesia naciente en una ciudad muy difícil. Cuando la Escritura narra en primera carta de Pedro, capítulo 1, verso número 14, haciendo referencia a la santidad, porque ahí va a terminar en el verso 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando, eso sí, tenías, pero ¿por qué? Porque estábamos en ignorancia. El pueblo de Corintios era un pueblo idólatra, claro que sí. Pero los que habían escuchado a Pablo, en la disertación, en la presentación del Evangelio en Corintios, entendieron que la forma en que estaban viviendo era una vida que no agradaba al único y verdadero Dios. Recuerde que en ese lugar había 12 macrotemplos en los cuales la idolatría era el eje central de la sociedad. Si vamos por un momento, sin perder la primera carta de Pedro, vayamos por favor a Hechos de los Apóstoles, capítulo 18,
Veamos en parte en qué consistió el mensaje de Pablo a la iglesia de los Corintios. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 18. ¿Lo tiene? Versículo número 4. Y discutía, porque Pablo siempre por lo general aprovechaba para presentar la palabra en la sinagoga de los judíos, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, es decir, los días sábados, y persuadía, esto es importante, persuadía, eso de persuadir es que convencía insistentemente. Cuando alguien persuade a alguien, es como cuando el vendedor no se le va hasta que realice la venta. Algo muy similar, solamente para ilustrar. Dice la Biblia, persuadía ¿a quiénes? A judíos, pero también ¿a dónde? ¿O a quiénes? A griegos. Amén. Persuadía tanto a judíos como a griegos. Ahora, en el capítulo número 18 del cual estamos leyendo, si avanzamos un poquito más, mire de cuánto tiempo estamos hablando de esa insistencia. En el verso número 11, ¿qué nos dice el Señor? Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, es decir, 1 año y medio. Ahora, pero ¿cómo los persuadía? Con sabiduría humana. ¿Cómo los persuadía? Miren lo que dice el versículo número 11. Enseñándoles la palabra de Dios. Mi amado hermano, Pablo presentó el evangelio en Corintios 1 año y medio y se dedicó de lleno, de una manera muy estricta, a convencer y a persuadir, pero no con su sabiduría, sino por medio de la palabra de Dios. Es decir, que lo sacó ¿de qué cosa? De la ignorancia. Y amados, cuando uno va a la carta de Pedro, retomemos por favor, entendemos entonces que cuando el hombre adquiere la verdad de la palabra, entonces sí, la venda es quitada y su vida ahora comienza a dar un giro. Por eso es que dice la Biblia en el verso 14 de la primera carta de Pedro, capítulo 1, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó. ¿Cómo es aquel que nos llamó? Es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahora, pero la santidad, ¿a dónde se la debe reflejar de acuerdo al texto de Pedro? En la iglesia solamente. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Es decir, que uno puede ser santo, podrá ser santo en la escuela. ¿Ah? ¿Se puede o no se puede ser santo en la escuela? ¿Ah? Por supuesto que sí. ¿Se podrá ser santo en la casa? ¿O en la casa no se puede ser santo? ¿En la casa se podrá de pronto leer la Biblia o solamente en la iglesia? ¿Se podrá ayudar en la casa o solamente fuera de la casa se puede ser santo? La Biblia, ¿qué nos dice en ese texto? Que podemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. En el colectivo se podrá ser santo. ¿Seguro? Es decir, que cuando usted ve en el colectivo, sí, le presta atención a la música del mundo y va moviendo el pie al ritmo del chofer. Mi amado hermano, la santidad, recuerde, no es un voto, la santidad es un estilo de vida. Amén. La santidad es un estilo de vida. Un estilo de vida que debe de dominar todas nuestras áreas. Dice ahí, ser santo, ¿verdad? En toda vuestra manera de vivir. Lavando la ropa se podrá ser santo. Viendo televisión se podrá ser santo. Por supuesto que sí. Mi amado hermano, en las universidades se podrá ser santo. Estando sentado frente a la pantalla del internet se podrá ser santo. ¿Ah? ¿Qué me dice usted? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. El asunto
asunto es, ¿tenemos realmente la determinación en todas estas áreas? Si tenemos nosotros la determinación de querer agradar a aquel que nos ha llamado, porque también Él es santo. Recuerde, mi querido hermano, cuando vamos a la carta de los Corintios, en el capítulo número 1, el verso 2, Pablo le dice a la iglesia, sí, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿A qué nos llamó el Señor? A ser santos. Ahora, ¿en dónde nos llamó a ser santos? En la iglesia. En todo lugar. Tú vas para la tienda y vas envuelto en santidad. ¿Verdad que sí? Sales a la universidad y vas llevando la santidad contigo. En todo, en el aula de clase se podrá ser santo, por supuesto que sí. El asunto sería, sí, ¿por qué no aflora la santidad? Porque de pronto el mundo, como la iglesia, recuerda, ¿dónde estaba la iglesia? Estaba, mi amado hermano, era una iglesia que nacía, pero estaba en una ciudad muy difícil, muy idólatra. Mi amado hermano, de pronto en tu aula, si quiero hacer hincapié con los muchachos, en tu aula de pronto todo el mundo hace relajo, todo el mundo hace discordia, todo el mundo, mi querido hermano, sí, y hermana, tiene una corriente contra la santidad. Pero recuerda que la santidad es un estilo de vida que tú debes implantar, sí, con la ayuda del Señor. Para que la santidad pueda permanecer, sí, en el hombre, en la mujer, debe de haber, mi amado hermano, una continuidad en la oración, pidiendo siempre ayuda del Espíritu Santo, para que esa determinación que tú la has, diríamos, adoptado, sí, eso pueda perdurar. Recuerda que cuando Daniel era un muchacho, sí, Daniel fue oído porque él propuso en su corazón, ¿qué cosa había propuesto en su corazón? No contaminarse. Pero él lo propuso. Ahora, ¿tú te has propuesto ser santo o te has propuesto hacer relajo? ¿Qué es lo que te has propuesto en la vida como creyente? ¿Te has propuesto realmente, sí, a decir hasta aquí me contamino, hasta aquí digo malas palabras, hasta aquí comienzo de pronto, sí, a hacer mi vida, de mi vida una vida santa, o hasta aquí simplemente soy como otro más del montón? Mi querido hermano, Pablo escribía la carta así, avisorando de que la iglesia, si bien es cierto, estaba en un entorno muy difícil, la iglesia sí podría lograr la santidad. Y recuerda, por eso hemos visto en la introducción cómo estaba la sociedad de Corintios. Una sociedad, sí, que se dedicaba a la prostitución, una sociedad que simplemente pensaba en los negocios, una sociedad muy materialista y carnal. Pero aún así Pablo avisó en ellos que eran llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, y esto es importante, uno puede ser santo en cualquier... Uy, hermano, yo aquí no puedo ser santo, mire como el de allá, mire como me dicen de acá, mire. No, uno puede ser santo en cualquier lugar. No solo en la iglesia uno debe de aparentar santidad. Sí, uno debe de ser santo en cualquier lugar. Recuerda, estás en el baño y entra un santo en el baño. ¿Verdad que sí? Cuidado. Se mete debajo de la sábana con su esposa y ahí también debe de ser santo. Tenga mucho cuidado. ¿Verdad que sí? Cuando las luces se apagan, la santidad brilla. ¿Verdad que sí? Sí, cuando se despide de mamá y de papá, sí, sale un santo a hacer sus labores cotidianas. ¿Verdad que sí? Mis queridos hermanos, la Escritura nos dice adicionalmente, sí, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y ahí lo dice, Señor de ellos y también nuestro. Amén. Señor de ellos y también nuestro. Pablo se identificaba no solamente él con ser santo, sino que los identificaba también a ellos con ser santo. El mismo Dios, el mismo Señor que fue Señor y amo de Pablo, también debe de ser tu Señor y debe de ser tu amo, tu dueño. Amén. No podrías decir o no podrías escatimarte en un rango inferior. Pablo era un hijo de Dios, tú también eres un hijo de Dios. Amén.
A Pablo Dios lo usaba grandemente. A ti también Dios te puede usar grandemente. Pero recuerda, Dios trabaja con gente santa. Amén. Dios trabaja con gente santa. No te vayas a confundir. Dios llama a pecadores al arrepentimiento. Pero una vez que los ha lavado y los ha perdonado, Él trabaja con gente santa. Él te llama sucio, claro que sí. A todos nos llamó estando sucios en nuestros pecados. Pero una vez que Él nos limpió, una vez que Él nos perdonó, Él de ahí en adelante trabajará con gente limpia y santa. Amén. Gente determinada a no volverse a manchar. Y si nos hemos manchado, recuerda que abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, para pedir perdón y limpiarnos de toda maldad también. Aleluya. Verso número 3. Dice el Señor, gracia, sí, la gracia de Dios, la gracia de su perdón y paz a vosotros, a la iglesia. Dice, y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, recuerda, vamos a adentrarnos cómo estaba estructurada la carta. Debe llegar al cuadrito. Ahí. Sí. En el capítulo, ya lo hemos leído, ¿no? Verso 1 y 1 y 2, sí, la saludación a los corintios. Y dentro del capítulo número 1, verso número 4 en adelante, sí, vamos a hablar acerca de qué cosa. De los dones, dice ahí, espirituales. Ahora, mi amado hermano, recuerda el orden de la carta. Los dones, mis queridos hermanos, son regalos o dádivas de Dios para la iglesia, para nosotros. Ahora, dice la Escritura, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ahora, aquí habla acerca de qué estrictamente, de la salvación. El primer don que todo creyente ha recibido es la gracia del perdón. Amén. Todos los que se identifican con la iglesia tenemos un denominador común. Todos los que conforman el cuerpo de Cristo han sido tocados por la salvación de su Dios. Y esa gracia la tenemos todos y cada uno de nosotros. Dice el Señor en el verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y esto es importante como primer principio de oración. Qué importante, mi amado hermano, es ser agradecido de la primera y gran maravillosa obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Salvarnos. Salvarnos. Es un motivo fuerte para que nuestras oraciones, diríamos, pudieran ser siempre consideradas ante Dios. La gratitud de haber recibido el perdón. Y eso lo reconoce el apóstol Pablo, sí, en la vida de los corintios. Recuerda que Pablo, ¿cuánto tiempo estuvo en Corintios? 1 año y 6 meses. Y ahora, luego de ese año y 6 meses, cuando había retornado a Éfeso esperando pasar allá una fiesta judía, que era la fiesta de Pentecostés, él ahora agradecía a Dios por ese precioso fruto de salvación. Ahora, verso número 4 y 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Ahora, ¿cómo llegó a ser grande esta iglesia que estaba en un ambiente tan difícil? En toda palabra, y dice ahí, y en toda ciencia. ¿Pero ciencia de qué? Sí, palabra, obviamente palabra de Dios. Y ciencia es el entendimiento de esa palabra. Todos pueden leer la Biblia, se lo aseguro que sí. Yo leía la Biblia antes de ser cristiano o antes de ser perdonado. Pero para mí la Biblia era un libro más, un libro lleno de muchas historias. Pero no tenía trascendencia esa historia en mi vida. Para mí la Biblia anteriormente, si bien es cierto, sabía que era de autoría de Dios, pero ese Dios a mí, cuando lo leía, en ese momento no me hablaba a mí.
Simplemente era un libro de conocimiento, pero no era un libro donde yo podía ver la palabra del Espíritu Santo reflejándose en mi propia vida. Eso solamente sucedió cuando Cristo vino a mi corazón y me salvó. Ahí la palabra de Dios cobró vida para mí. Ahora, dice la Biblia en el versículo número 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Hasta aquí el versículo número, hasta el versículo número 6, Pablo está hablando estrictamente de la salvación. Porque el evangelio de Cristo es eso, salvación para el perdido. Pero recuerda que la salvación es una puerta que se va a abrir para que el creyente pueda recibir de ahí en adelante todos los beneficios de la cruz. Mi amado hermano, Cristo no solamente quiere que seas salvo, y esto es un problema de la iglesia moderna, de la iglesia actual. Mucha gente en Cristo solamente anhela la salvación y, como diría cualquiera, y hasta ahí llegó mi compromiso. Mi amado hermano, Cristo es más que salvación. Yo sé que la salvación es lo esencial en el evangelio de Cristo. Ser salvo, sí, grande. Ser salvo es algo glorioso, pero hay más de la salvación. Hay mucho más tras la cruz. Hay mucho más tras el evangelio del perdón. Y cuando alguien ya forma una iglesia, la salvación es un primer y gran paso para poder, mi amado hermano, sí, ser administradores de esa salvación. Ser salvo implica mucho más, mi amado hermano, y Pablo lo tenía muy presente cuando anuncia en el verso número 7 diciendo: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta palabra es tan profunda. Yo quiero, por favor, que lea conmigo, porque aquí me voy a quedar, ¿sí? Para poder adentrarnos en una futura enseñanza, es decir, para el próximo día jueves. Pero analice conmigo esta primera parte. Lea, por favor, versos número 6 y 7. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, que hay de la salvación. Verso 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. Pero ahí dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y esa era su segunda venida. Pero ¿qué es lo que tenía la iglesia a la espera de la segunda venida? ¿Qué es lo que ya tenía? ¿Qué dice? Que no tenían falta de ¿qué cosa? De ningún don. ¿Qué ya tenía la iglesia? No solamente la salvación, tenía todos los dones. Todos los dones. Porque no tenían necesidad de ningún, dice ahí, de ningún don. Recuerde que es en Corintios donde se habla acerca de los dones espirituales. Y es justamente ahí donde nos vamos a concentrar, mis queridos hermanos. Sí, recuerde que esta carta está dirigida ¿a quién? Al inconverso. Está dirigida ya a una iglesia que había nacido y que estaba, mi amado hermano, sí, en un constante crecimiento en medio de mucha adversidad. Mi querida iglesia, esta carta nos va a llevar, sí, no solamente a concientizar qué es la salvación, sino realmente a saber qué podemos llegar a obtener luego de la salvación. Mucha gente en la iglesia, sí, no produce, y hablando en el buen sentido de la palabra, no hablo de dinero, hablo, mi amado hermano, de fruto, sí, en Dios o para Dios, porque no sabe lo que tiene en Cristo Jesús. Imaginémonos que yo te dé una computadora, pero tú no sepas manejarla. ¿Qué provecho le podría sacar a un aparato como este? Muchos dirán, uy, qué bonito, hace espacio y en ese lugar, en una esquina. Lo tendrías como un adorno. Pero aquel que sabe lo que tiene dirá, pero ¿qué estás haciendo? Con eso puedes sacar mucha ventaja. Y viene alguien con entendimiento, con ciencia, ¿sí? Y aplicará sus conocimientos y esa ciencia en ese pequeño instrumento y hará de ese instrumento algo valioso. Inclusive comenzará a producir y hasta puede ser de gran bendición para poder, mi amado hermano, hacer, ¿sí?, cosas que tú simplemente pensabas que era un adorno.
Mi amado hermano, un carpintero puede ver en un pedazo de madera un precioso mueble, mientras que el que no sabe trabajar en madera verá simplemente un palo que está siendo estorbo. ¿Qué es la salvación para ti? Simplemente un madero donde alguien murió y te dio la salvación y hasta ahí llegó todo. Pues déjame decirte que la cruz es mucho más que eso. Si quieres enterarte qué hay después de la cruz y todos sus dones, porque vamos a hablar de todos los dones que el Espíritu Santo tiene para la iglesia, pero recuerda, Él los provee cuando la iglesia está siempre en santidad. Cristo, sí, como buen administrador de los dones espirituales, mi amado hermano, no deposita gasolina en carro que no tiene motor. Amén. El Espíritu de Dios provee de sus dones, sabiendo que cada don que Él otorga a la iglesia va a ser reutilizado nuevamente para la expansión de su gloria y de su reino en esta tierra. Amén. ¿Quieres enterarte de esos dones? Sí, te invito el próximo día jueves y entérate de qué manera, si el Señor quiere bendecirte luego de que le has conocido como Salvador. Amén. La alabanza y la gloria sean para su nombre. Aleluya.